Bueno, gracias por el aviso. Como les decía, vamos a resolver el caso número 14 de la guía, ¿sí? Haciéndole por ahí algunas aclaraciones, algunas críticas, cosas que podríamos tomar diferentes, ¿sí? Y simplemente cómo interpretarlas. El caso 14 tiene la información media mezclada, seguramente, bueno, los de Luján necesitan tenerlo grabado nuevamente porque la clase ayer fue, honestamente, no salió bien porque se me caía la conexión a internet, espero que no pase hoy. Y los de Campana seguramente lo vuelvan a resolver con Estelar. Estimo que con la solución propuesta. ¿Sí? Bien. Pero primero vamos a arrancar viendo algunas cosas básicas que tenemos que saber. ¿Sí? Un fideicomiso es un contrato. Es un contrato. Es un papel que tiene 4 hojas, 6, 10, 12, no sé, 20, demasiado. Depende de las cláusulas que tenga. Es un contrato que tiene como todo, fecha de constitución, tiene motivos de extinción, tiene el detalle de las partes, tiene el detalle del fin del fideicomiso, si va a ser de administración, si va a ser de garantías, si va a ser agropecuario, si va a ser de construcción. Tiene las atribuciones y las potestades del ente de administración, que persona jurídica o persona humana puede ser, que va a ser el fiduciario, ¿sí? Las partes son fiduciante, que es el que tiene los bienes y los pone en fideicomiso, fiduciario, que es el que hace la administración, que después vamos a hacer también algunos comentarios aparte que surgieron el día de ayer. Tiene el beneficiario y tiene el fideicomisario. El beneficiario es quien recibe los beneficios, no sé, si tenemos un fideicomiso de administración y tenemos departamentos en el fideicomiso sobre los cuales se cobra un alquiler, el alquiler es el beneficio del fideicomiso que probablemente vayan a quien indica el contrato. Y el fideicomisario, que es quien recibe la propiedad del bien, en este caso un edificio con departamentos, al igual que el caso que vamos a hacer, al finalizar el contrato. El fideicomiso, ¿sí? Como les explicaba, es una figura por excelencia. La verdad que es una figura antigua que está bien armada. Tal vez la figura del fideicomisario, en lo que yo he estado investigando, es como, no digo que surja del Código Civil y Comercial argentino, pero no hay mucho rastro de esa figura de fideicomisario, ¿sí? No sé si dije fideicomisario, la figura del fideicomisario. La figura del fideicomisario no hay mucho rastro de que esté en la normativa original primitiva del fideicomiso internacional, sino que a nosotros nos aparece en el Código Civil y Comercial cuando el mismo se crea esta figura del fideicomisario que es quien toma la potestad de los bienes. Cuando no hay nada escrito en el contrato, cuando el contrato hace silencio sobre estas figuras, se sobreentiende que el fiduciante reviste la calidad de estas figuras. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, y ya precisamente para la contabilización, lo que necesitamos saber es que el fiduciante, ¿sí? Es una persona que cede los bienes. Hasta ahí estamos claros. Después, podemos o no saber si los bienes vuelven a su patrimonio. Con lo cual, es fundamental identificar, antes de empezar a hacer la contabilidad del fideicomiso, si la calidad de beneficiario o fideicomisario recaen en la figura del fiduciante. Eso en primer medida. Y en segunda medida, si la actividad tiene un riesgo. Después hay otras condiciones y otros aspectos a tener en cuenta. Pero estas son fundamentales. ¿Por qué? Porque se dice que cuando la calidad de beneficiario y de fideicomisario recaen en la figura del fiduciante, ¿sí? Y cuando la actividad tiene un riesgo específico, el fideicomiso debe reconocer un patrimonio, ¿sí? Un patrimonio fideicomiso. Cuando no es así, el fideicomiso debe reconocer un pasivo. Y esto genera algunos debates y líneas muy delgadas
¿sí? Lo veíamos ayer cuando Santiago hablaba del fideicomiso de garantía. Siendo un fideicomiso de garantía, él decía, yo no estoy de acuerdo en que esto tenga un riesgo, con lo cual siempre debería ser pasivo, ¿sí? Porque siempre hay una intermediación ahí que después la gente de Campana ya va a ver, ¿sí? Pero en el caso que vamos a ver hoy, hay una línea muy delgada que podría generar una discusión que lo vamos a ver, por ahí un poco más en detalle. ¿Sí? En principio, lógicamente, yo voy a resolver el caso como la solución propuesta. No me voy a apartar de eso, les voy a dar otra versión, otra opinión que por ahí amerita el caso o una forma diferente de hacerlo, tal vez. Pero la forma de resolución va a ser la que está en propuesta. Así que si todos la tienen, caso número 14, con la resolución propuesta. Bien. Y la tercera cosa que quiero ya particularmente para el caso 14, ya el otro era para la contabilidad general de fideicomisos, pero fundamentalmente para el caso 14, lo que quiero que sepan es que, para cómo viene encarado el caso, ¿sí? Que es algo que les comentaba un poco ayer también. Si ustedes tienen un bien, ¿sí? Ustedes tienen un auto. Ustedes tienen su auto en su declaración jurada de bienes personales a un valor. O si quieren, a ver, porque no todos por ahí tienen declaración jurada de bienes personales, pero por ahí ustedes tienen un auto y lo ven más fácil en la boleta de la patente. En la boleta de la patente ustedes tienen un auto con un valor fiscal. Ustedes miran el valor del auto y por ahí se matan de risa. Hasta por ahí nomás. Porque en base a ese valor es en lo que pagan. A veces conviene que sea bajo, ¿no? Pero ustedes se matan de risa. Si ustedes miran la póliza de seguro de su auto, seguramente tiene un valor mayor. O más acercado a la realidad. Si ustedes lo buscan en Mercado Libre, seguramente su auto tenga un valor superior. Entonces, en la contabilidad, nosotros debemos reflejar la realidad, por un lado, ¿sí? Pero por otro lado no podemos dejar de llevar un orden contable con el que venimos trabajando. Nos vamos a encontrar con un caso donde tenemos contablemente un bien medido al valor contable, que tiene un valor de mercado superior, lógicamente, como todos los bienes, ustedes agarran el balance de cualquier empresa, ¿sí? Y van a ver bienes a valores históricos que si ustedes van y los hacen cotizar, van a valer mucho más. Entonces, cuando ustedes hacen la cesión de esos bienes, cuando ustedes los ceden al fideicomiso, el fideicomiso está obligado a reconocerlo por su valor corriente. ¿Sí? ¿Por qué lo va a reconocer por el valor contable de la contabilidad de dueño anterior? No tiene ningún sentido. Cuando ustedes compran un vehículo, ¿sí? Usado, lo dan de alta en la contabilidad por el valor corriente del vehículo. No lo dan de balde, no le preguntan al tipo, che, ¿cuánto lo tenías valuado en tu contabilidad, valor contable? Para yo valuarlo igual. No, ustedes lo evalúan al valor corriente y en base a eso lo empiezan a depreciar. Esto es más o menos similar. Entonces, lo que tienen que saber es que cuando ustedes sacan un bien de su patrimonio, la otra persona lo va a reconocer al valor corriente y ustedes lo van a sacar al valor contable. ¿Por qué lo van a sacar al valor corriente? No les va a cerrar la contabilidad. Y lo sacarán con las depreciaciones acumuladas si correspondiere. No es el caso del ejercicio 14. Pero ahora bien, ustedes van a sacar de su contabilidad, por un valor contable, ¿sí? Un bien que tiene un valor superior. Supónganse que no se lo ceden al fideicomiso. Supónganse que ustedes lo venden al auto y lo cobran. Ustedes sacan el vehículo por su valor contable, ingresan el activo, la caja, al banco, como lo cobrarán, por el valor que cobraron. Hay una diferencia. Pues si yo tengo un auto que contablemente vale mucho menos de lo que vendía, hay una diferencia. Esa diferencia es un resultado positivo. En el caso del fideicomiso es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a sacar un bien del patrimonio del fiduciante a valor contable y vamos a reconocer un crédito con el fideicomiso por el valor corriente.
La diferencia que va a ser un resultado generado en esa operación. ¿Hay una forma diferente de hacerlo? Sí, hay una forma diferente de hacerlo que también la vamos a ver. Pero quiero que tengan en cuenta esas tres cuestiones que nos van a permitir comprender este caso un poco mejor. ¿Sí? Ayer iba a los palazos y no quiere, y seguramente algunos se quedaron por el camino. A mí cuando me dan rápido, por ejemplo, no me gusta. Porque, Perdón, profe, entonces, disculpe, la evaluación fiscal es por la cual la vamos a contabilizar. Ese va a ser el valor contable y no, 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 luego no, es no, 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 comparado. no, 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 no. La evaluación fiscal es algo que yo traje acá para mostrarles a ustedes en su vida real, ¿sí? La diferencia de valores. Ustedes tienen, un auto tiene una evaluación fiscal para pagar la patente, que seguro es un valor bajo, que ustedes no lo van a vender por ese valor. Después tienen el valor del seguro, que es un valor más alto, si quieren, más acercado a la realidad, no sé si el real, pero es el que les va a dar el seguro en caso de un siniestro. Y después tienen el valor de mercado, que es el que está en un ejemplo, el Mercado Libre, que si lo pueden vender al valor que lo publican, bárbaro, va a ser mucho más alto que el valor fiscal y que el valor del seguro. Ahí, punto y aparte. En nuestra contabilidad, nosotros traemos un vehículo a un valor contable. ¿Sí? Nosotros, en algún momento compramos un auto y lo traemos con un valor contable con su depreciación acumulada. Cuando lo sacamos de nuestra contabilidad, lo que estoy diciendo es que damos de baja el vehículo a su valor contable y damos de baja la depreciación acumulada. ¿Sí? Eso es lo que dije. Perfecto. Sí, 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 como la incorporación del bien en el momento que lo adquirís con todo el tratamiento contable pertinente. Eso fue una comparación, nada más. Perfecto. Exacto, fue una comparación. Lo que sí te agrego es que cuando vos se lo cedes al fideicomiso, vas a reconocer un crédito contra ese fideicomiso. Ese crédito vos lo vas a evaluar a valor corriente. Si el crédito lo tenés evaluado a valor corriente, te baja algo que estaba evaluado a valor contable, que seguramente es histórico y que es menor, vas a tener un resultado positivo. Si fuera mayor, tendrías un resultado negativo, obviamente. ¿Sí? En este caso que vamos a ver, tenemos un resultado positivo. Eso es lo que dije. Porque nos vamos a encontrar con un asiento en la contabilidad del fiduciante que, si no hablamos de esto, de entrada nos cuesta comprender. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces la generación del resultado se va a dar por la comparación entre del valor de mercado, valor corriente, versus el valor histórico que tengamos registrado. Ahí está. Exactamente, exactamente. Y de eso que vos estás diciendo es lo que nosotros vamos a ver en otra forma que yo encontré de resolver. ¿Está bien? Perfecto, gracias. ¿Sí? Vos pensás que yo ayer, como iba hablando, a esta altura tenía hecho la mitad del ejercicio, para que te des una idea. Por eso, porque, ¿qué pasaba? Se me cortaba, volvía a entrar, yo me perdía, era un caos, entonces no estaba bien, por eso lo estoy repitiendo. Bien, les voy a compartir mi pantalla entonces. Vamos a compartir la pantalla. Es un placer, les digo, hoy estar teniendo bien... no tener problemas ¿cómo se llama? De conexión, gracias a Dios. Bueno, Excel en blanco, caso número 14. Vamos a correr esto. ¿Sí? Caso número 14, me bajé la guía, tengo el caso 14. Fideicomiso inmobiliario, fiduciante de la casita, sociedad anónima, fiduciario inmobiliaria, sociedad de responsabilidad limitada, beneficiario, la casita, el beneficiario, el fiduciante es el mismo que el beneficiario, objeto del fideicomiso, construcción y venta de un edificio, bienes fideicomitidos, terreno situado en la ciudad de Luján. Plazo del contrato, se estima que en 18 meses va a estar hecha la obra y nos dice que el plazo es el necesario. Retribución al fiduciario 750 pesos por mes durante la duración del contrato. Fecha de suscripción del contrato, 1 de febrero de 2007. ¿Sí? Y por allá abajo, que ya se los leo porque está vinculado con esto, está la fecha de cierre del ejercicio que vamos a tomar,
que es 31 del 12, con lo cual vamos a asumir que entre el inicio del contrato y el cierre pasaron 9 meses, que es lo que asume la, pasaron 11 meses, que es lo que asume la solución propuesta. Nos da los datos de los que hablábamos recién, el valor contable del bien, y nos da el valor corriente del bien, ¿sí? Y nos da la especificación del edificio que se va a construir. Un edificio de 5 pisos, con 2 departamentos por piso. Lo demás no me interesa, es corolario, ¿sí? Y el precio de cada uno de los edificios, que sí me interesa, que es de 120.000 pesos cada uno. Las formas de pago es un 30% en febrero y el saldo, el 70%, el saldo del 70%, en 15 cuotas iguales, venciendo la primera en abril. Con lo cual, ¿sí? Yo me acuerdo que en un cuatrimestre conté y conté mal. Acá, con lo cual, ahora voy a contar bien, vamos a tener 9 cuotas previo al cierre del ejercicio, ¿sí? Es decir, dentro del ejercicio me van a caer 9 cuotas, la que vence en abril primero y desde mayo a diciembre el resto. Y nos dice que se va a cobrar con el Banco Vice, ¿sí? Los gastos e impuestos de escrituración corren a cargo de los compradores, dato que no nos interesa en principio. La construcción del edificio se contrata con esta empresa, que irá facturando mensualmente los avances de obra del fideicomiso. Otra cosa que en principio no nos interesa, pero sí nos interesa el costo estimado de la construcción, que es de 90.000 pesos por unidad, que incluye la proporción del terreno. Pero tengan en cuenta esto, que tenemos por aquí el precio de venta de cada unidad y el costo de cada unidad. ¿Está bien? Después ya vimos la fecha de cierre de la casita, el fideicomiso cierra, lo hacemos cerrar exactamente el mismo día. Se supone que el contexto de estabilidad monetaria durante el plazo de duración del contrato, esto es para habilitar el tema inflacionario, y esto es para evitar el IVA. ¿Sí? Y dice otras 2 líneas muy importantes, sobre todo para el final de la contabilidad del fideicomiso, el avance de obra, ¿sí? Recuerden que en resolución técnica, el avance de obra viene dado, ¿sí? En NIF, el avance de obra lo calculamos y evitamos trabajar con cuentas transitorias, como son gastos a incurrir o gastos pagados, costos a incurrir o costos pagados por anticipado. Y sabemos que se abonan mediante el banco, diésel, 500.000 pesos en concepto de materiales, insumos y mano de obra. ¿Sí? Y nos pide realizar las registraciones necesarias para contabilizar correctamente el fideicomiso, nos pide la contabilidad del fiduciante y nos pide la contabilidad del fiduciario. ¿Sí? Yo ayer no había leído esta parte, en algún lado yo decía que el ejercicio no lo decía, veo que lo dice acá, debería decirlo por aquí abajo, cosa de que esté un poquito más claro lo que solicita, pero bueno, ya tenemos en claro cuál es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, bien, lo que les decía es, les hablé hoy de la figura del fiduciante, que es quien tiene bienes que necesita, ¿sí? Por cuestiones comerciales, por cuestiones personales, por lo que sea, separar de su patrimonio y darlo a un fideicomiso para que se ocupe de la construcción de estos departamentos. En este caso tiene un terreno. En su contabilidad, fíjense, valor terreno según libro, según la contabilidad, está por 40.000 pesos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en la contabilidad del fiduciante, que es la que vamos a hacer ahora, en la contabilidad del fiduciante, lo primero que tenemos que hacer es, yo le traje los datos aquí, ¿sí? Y les puse la referencia del punto de la RT17 en la cual yo encontré reflejado un poco esto que estamos haciendo. En la contabilidad del fiduciante tenemos un bien, un terreno valuado en 40.000 pesos sin depreciaciones acumuladas, con lo cual, si en el momento en el que lo cedemos al fideicomiso, lo vamos a dar de baja de nuestra contabilidad como fiduciante. ¿Por qué? Porque yo tengo un terreno escriturado a mi nombre, me remito a lo que hablamos al principio,
un terreno escriturado a mi nombre y voy a hacer una escritura, voy a la escribanía y digo, este terreno yo se lo cedo al fideicomiso, con lo cual el escribano va a tener que hacer una escritura, ¿sí? Donde consta la cesión del terreno al fideicomiso, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, como les dije, es sacar de mi contabilidad, ya lo tengo escrito, el terreno al valor contable, ¿sí? Y si yo le entrego al fideicomiso un bien, estoy teniendo como fiduciante un crédito contra el fideicomiso. Porque también, lo hablábamos, en algún momento, puede ser que el fideicomiso tenga alguna causal de extinción en su contrato que haga que se extinga y que no llegue a su terminación o que cumpla su objetivo. Puede ser que el fideicomiso se vea envuelto en una situación en la que no pueda terminar el edificio, en este caso. Ayer hablábamos de que el edificio era un edificio con un subsuelo. ¿Sí? En la excavación encontrábamos un hallazgo arqueológico. Entonces, eso iba a demorar tanto la obra que tal vez el fideicomiso se terminara. ¿Sí? Porque ya se empiezan a meter otras cuestiones en el medio que tienen que ver con patrimonios históricos y demás cosas, y te empiezan a dificultar la consecución de ello. Pero puede haber otras cuestiones, ¿sí? Relacionadas con el fraude, relacionadas con siniestros, que generen que el fideicomiso no se termine y por lo tanto, ¿sí? Debe quedar plasmado en la contabilidad del fiduciante el crédito contra el fideicomiso hasta tanto el fideicomiso se termine. Con lo cual, debemos registrar el crédito con fideicomiso, con el fideicomiso, ¿sí? Que lo llamé obra en fideicomiso cobra. Yo lo llamé de esta forma, recuerden que en estas contabilidades usamos cuentas que sean más representativas de lo que estamos haciendo. Si es un fideicomiso de construcción, lo más probable es que reconozca una obra a cobrar, porque ¿qué pasa? Los departamentos en definitiva los voy a vender. Y conforme a todo lo que hablamos hace un rato, voy a evaluar el crédito al valor corriente, lógicamente, con lo cual lo liquido con el valor corriente. Y si hacemos la comparación, porque es fácil decir, sí, la diferencia es resultado, está bien, pero veámoslo de esta forma, si hacemos la comparación entre un crédito que tengo medido a valor corriente y un activo que saco de mi contabilidad a valor contable y que me genera ese crédito, ¿sí? De esa comparación surge un resultado positivo en este caso, ¿sí? Que he osado llamar de la siguiente forma, ¿sí? Resultado terreno en fideicomiso de obra, y que no es otra cosa que, o ahora sí, por la diferencia. ¿Está bien? Y ahí llegamos a este asiento para el cual yo les hice toda esa introducción, porque puede resultar chocante decir, che, estoy sacando un activo de mi contabilidad y de repente tengo un crédito y de repente tengo un resultado. Es medio... Ahora, habiendo, la solución propuesta da esto. Yo ahora me voy a ir a una alternativa B que les puse acá, que traté de tratarlo de otra forma. A ver, me puse a pensar cómo lo podría hacer yo y encontré un sustento en la RT17 en los puntos 421, 422 y 423 que por ahí me permiten hacer lo que voy a hacer a continuación. Ah, y ojo, en la RT, se los voy a poner acá, en la RT 48, que tuvo vigencia en el año 2018 para los ejercicios finalizados en 2017 e iniciados en 2018. Bueno, una cosa así, no me acuerdo bien cómo lo dice la norma, pero como este ejercicio es un caso que estamos con fecha del 2007, me pareció apropiado, tal vez. Si fuera posterior, por ahí sería cuestionable, pero en este caso, digo, bueno, aplica el reevalúo técnico de la RT40. Bien, encontré toda esta normativa. Hay también, anterior a esto, vigente hasta el año 2002, o hasta el 2003, creo que hasta el 2002, una resolución técnica 10 que hablaba de valuaciones a valor corriente. Era una RT que se usaba para ajuste por inflación
posterior a la RT6. ¿Sí? En algún momento no se usó la RT6, se usó la RT10, que no solo te permitía ajustar por inflación, sino que te permitía evaluar algunas cosas a valores corrientes y te daba todo un mecanismo de cómo hacerlo. Y algunos profesores que yo tuve siempre dijeron que esa resolución técnica 10 había sido tal vez mejor que la de RT6 y que sin embargo había sido derogada. Bien, yo como no la conozco, no es mi opinión, solo conozco la RT6 en su apogeo. Bien. Voy a hacer un alto acá porque hay una pregunta. ¿Sí? Dice, le quería preguntar en el caso de que el fideicomisario sea otro, si va a reconocer el derecho al inicio del contrato o si se reconoce el activo cuando entre su patrimonio al final del contrato. Bueno, acá Gonzalo me está hablando de la contabilidad del fideicomisario. ¿Sí? Es complicado. Es complicado. ¿Por qué te digo que es complicado? Porque normalmente hay que ver el tipo de fideicomiso. Pero, suponete un fideicomiso testamentario, ¿sí? Normalmente te enterás de que sos fideicomisario cuando el fiduciante se muere, ¿sí? O cuando se cumplen las condiciones del contrato dentro de la cual estará que el fiduciante se muera. No te enterás antes. Lo que Gonzalo me está preguntando, si mal lo interpreto, es si el fideicomisario debe de reconocer el derecho de cobrar ese bien. En principio, yo como fideicomisario no reconocería nada si fuera diferente. ¿Sí? Porque está bien, yo puedo tener un derecho contra el fideicomiso, pero pueden pasar un montón de cosas, incluso podría llegar a estar la cláusula, y de hecho creo que en general está, de que el fiduciante puede revocar el fideicomiso, con lo cual le estarías reconociendo un derecho de algo que va a pasar en el futuro que podría ser revocado. Entonces, yo entendería o que no te enterás, o que si sabés y está de acuerdo, suponete, un padre está de acuerdo con sus hijos y los define fideicomisarios, hasta tanto todo eso no se termine, yo sería reticente en reconocerlo como un activo, ¿sí? No vería el sustento, ¿sí? Diferente, y ya después tomo por eso, sería reconocer esos derechos o esos pasivos, esos activos o esos pasivos en la contabilidad del fiduciario que están relacionados con el fideicomiso porque lo está administrando. No está en la solución propuesta, yo no lo voy a hacer, pero los de Luján lo vieron de esa forma y después les voy a hacer comentarios sobre eso. ¿Sí? Bien. Retomando, les iba a decir lo siguiente. Les iba a decir cómo hubiese hecho yo este asiento en la contabilidad del fiduciante y otras cosas. ¿Sí? Lo primero que hubiese hecho sería reconocer el revalúo técnico del terreno. ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Haciendo este asiento que les voy a mostrar ahora, incrementando el valor del terreno y reconociendo una reserva por revalúo técnico que va derecho al patrimonio. ¿Sí? ¿Qué me sustento en todo esto? En toda esta normativa. ¿Por cuánto tendría que incrementar el valor del terreno? Y por la diferencia entre el valor corriente, ¿sí? O la comparación entre el valor corriente y el valor contable. ¿Sí? Sí tengo que tener en claro que, por toda esta información, por toda esta normativa, yo no puedo tener valuado en mi contabilidad un bien por encima de su valor recuperable, ¿sí? Por encima de su valor corriente. Con lo cual, solamente lo podría hacer hasta 90.000 pesos el revalúo. Que lo tengo acá. ¿Sí? Ahora sí, teniendo en claro cuál es el valor del terreno, lo saco de mi contabilidad por el valor al que lo tengo valuado en mi contabilidad. Yo en mi contabilidad lo tenía valuado en 40.000, le incrementé el valor a 90, por lo tanto lo voy a sacar de mi contabilidad
a 130. Y directamente lo que voy a hacer es reconocer un crédito, ¿sí? Voy a reconocer un crédito, que también lo tengo escrito. El mismo crédito, obra el fideicomiso a cobrar por el mismo valor. Fíjense que el valor del crédito no cambia. ¿Sí? El valor del crédito sigue siendo el mismo. Yo tengo bien valorado mi crédito y doy de baja en la contabilidad el mismo terreno. ¿Y qué pasa con el resultado? Se preguntarán ustedes. También lo voy a reconocer, pero lo voy a reconocer como dice la RT 48 o como dicen esos puntos de la RT 17. ¿Cómo lo voy a reconocer? Voy a dar de baja la reserva que oportunamente reconocí en el patrimonio, ¿sí? Por los 90.000 pesos, doy de baja la reserva, ¿sí? Y reconozco el resultado positivo por la transacción que estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Porque ¿qué decía la normativa de la RT 48? ¿Qué decía? Que estaba en su pleno apogeo al cierre del 2018. Decía, usted no puede reconocer un resultado por este revalúo técnico, sino que tiene que reconocer una reserva por revalúo técnico, es decir, incrementa su activo e incrementa el patrimonio. ¿Por qué se hizo esto? Porque las empresas tenían patrimonios muy bajos y por principio contable había empresas que las reservas habían consumido más del 50% del capital, incluso había empresas con capital negativo. Entonces se creó esta RT 48 para que las empresas incrementaran su valor patrimonial. Entonces incrementaban el valor del activo, incrementaban el valor del patrimonio y la empresa continuaba estando en marcha. Una cuestión técnica que favorecía a muchas empresas y que solucionaba el problema de los patrimonios netos negativos. Entonces, ¿qué decía? Usted no reconozca un resultado. Recién reconozca el resultado cuando el bien sale de su contabilidad y de baja la reserva por revalúo técnico. ¿Sí? Esta reserva se llamaba reserva por revalúo técnico de la RT 48 y fue bastante cuestionada. El problema es que en el año 2019 vino el ajuste por inflación obligatorio, que también había que ajustar los coeficientes, los bienes por un coeficiente bastante similar al del revalúo técnico, con un cálculo diferente, pero bastante similar. Entonces, ¿qué era lo que te decía el Consejo Profesional? Yo hice una consulta al Consejo Profesional por esto. Me lo dijeron directamente del Consejo Profesional de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata. ¿Qué me dijeron? De vuelta la reserva de vuelta el revalúo técnico y contabilice el revalúo, el ajuste por inflación. Con lo cual sus bienes van a quedar valuados conforme al ajuste por inflación, el tema del revalúo se corrige. Porque, ¿qué pasa? Yo tenía bienes que el ajuste por inflación se había cortado en el año 2003. Yo tenía bienes que traía desde el 2003 y en el 2018 les metí un revalúo técnico. Y después en el 2019 le tenía que meter un ajuste por inflación. Entonces quedaba mal. Bien, ¿qué pasó? Te dice, no, revertí en 2019 el revalúo técnico y hacerle todo derecho, punto a punto, el ajuste por inflación. Ya, nada. Datos de color para que ustedes vean con lo que uno se va encontrando cuando va haciendo estas cosas. Está bien, este RT estuvo, esto estaba permitido. Con lo cual, es otra forma que yo encontré de hacerlo. ¿Sí? Y ahora tengo otra preguntita acá, dando vuelta, ¿sí? Que simplemente es para analizar un poquito el caso, porque ahora nos vamos a ir, voy a dejar inconcluso este asiento porque es en diciembre y requerimos de la contabilidad del fideicomiso para hacerlo. Pero sí, antes de pasar a la contabilidad del fideicomiso, analizar un poco lo siguiente. Si el fiduciante es beneficiario y si es o no fideicomisario. Y esto es por ahí lo que genera un poco, o lo que me generó a mí un poco de discusión conmigo mismo cuando vi este caso. Si ustedes leen el enunciado dice que el beneficiario es el fiduciante, pero no habla de fideicomisario. Por lo tanto, entendemos que el contrato no habla de fideicomisario. Y entendemos, al igual que la resolución propuesta, que ante el silencio del contrato, el fiduciante es el fideicomisario y por eso, cuando veamos ahora el primer asiento de constitución del fideicomiso, vamos a reconocer un patrimonio. Pero nosotros podríamos ir un poco más atrás, les decía ayer, y analizar
si el fiduciante es o no es fideicomisario en base a la realidad de este fideicomiso, que es un caso. A ver, si fuera agropecuario me quedaría claro, pero en este caso es de construcción. Y siendo de construcción, ustedes dicen objeto del fideicomiso, construcción y venta del edificio. Ustedes cuando construyan y vendan el edificio, van a vender el edificio con el terreno sobre el cual está montado. No van a decir, che, llévate el edificio y ponelo en otro terreno. ¿Sí? Entonces, observen esto, que la realidad económica en sí del contrato indica que el fideicomisario va a ser otra persona diferente del fiduciante si todo llega a su buen puerto. ¿Sí? Que, volviendo a la pregunta de Gonzalo, tampoco sabemos quién es. Pero en ese caso, en este caso, nosotros sí sabemos que va a ser un comprador, no sabemos quién va a ser el comprador, pero sabemos que va a ser un comprador. Ahora, ese comprador cuando lo compre, ¿qué va a reconocer? Va a reconocer un derecho en su contabilidad por lo que pagó por este departamento que compró. ¿Sí? Nosotros en la contabilidad de comiso ya vamos a ver que vamos a reconocer un pasivo. Y del otro lado van a reconocer un activo. ¿Sí? O sea, nosotros la obligación de entregar un bien y el otro el derecho de recibirlo. Y ese derecho de recibirlo está sentando un precedente de que ese tipo va a ser el fideicomisario. Si todo sale bien, el departamento se termina y se entrega. ¿Está bien hasta ahí? Espero haber sido claro en eso. ¿Sí? A esta altura a las 19:51, yo creo que Santiago iba por la mitad del ejercicio. No, el ejercicio yo lo había terminado y ahora recién todavía ni empecé la contabilidad del fideicomiso. Así que esta era la idea de hacerlo, explicándolo en detalle. Ayer, Profe, por un tema de internet, no sé. Decime. perdón. No me quedó claro. Entonces, ¿hay un fideicomisario? ¿O Bueno, no? ¿O es el la, que compró el...? la solución propuesta entiende que el fideicomisario es el fiduciario. Y a eso nos vamos a tener. Ahora, Ah, ok. yo leo el enunciado y leo el contrato, el enunciado es el contrato. Leo el contrato y digo, construcción y venta de un edificio, y digo, pucha, el fideicomisario no lo dice el contrato, pero probablemente sea otra persona que no sea el fiduciante. Entonces, Claro, porque no se va a quedar con el bien, claro, porque lo va a vender. Es como exactamente, tramposo, o sea, bueno, en esta actividad, ¿no? Estamos refiriéndonos a esta actividad de construcción y venta. exactamente. Entonces, podría uno asumir que esto podría ser reconocido como un pasivo. La actividad tiene riesgo, todos lo descartamos de que la construcción de un edificio para vender tiene un riesgo comercial. Entonces, uno podría analizar y decir, che, no, en realidad, y de hecho, no lo digo para ahora, pero podría ser una propuesta de cambio para la resolución de este caso en el futuro. ¿Sí? Si ustedes me dicen, a ver, ¿por qué en algún momento cuando se hizo esto se pensó por ese lado? Y porque también pueden pasar cosas en el medio que hagan que el fideicomiso en realidad no se concrete, que termine probablemente en un litigio, que a los compradores se les devuelva el dinero, que se termine la cosa y que el terreno, con lo que haya en el inserto, vuelva al patrimonio del fiduciante. Puede pasar. ¿Sí? Habría que ver el pormenor del contrato, pero podría llegar a pasar una situación de esas que avalaría que ante el silencio del contrato, este ejercicio entienda y está bien que es un patrimonio neto. ¿Sí? Esto es algo que yo me puse a pensar de la lectura, digo, lo estoy haciendo como un patrimonio y podría ser bien cuestionable, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bien, dicho eso, nosotros vamos a asumir que el fideicomisario es el fiduciario. Para la constitución de este fideicomiso. Con lo cual, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el fideicomiso? El fideicomiso, en fecha de contrato, el 1 de febrero del 2007, lo que tiene que hacer es reconocer en su contabilidad, el terreno. ¿Sí?
que yo lo voy a llamar diferente, no tan diferente, pero diferente, y ya van a ver por qué, a la solución propuesta. ¿Y cómo lo llamo? Obra en ejecución, inmueble en fideicomiso. La resolución propuesta lo llama inmueble en fideicomiso o terreno en fideicomiso, yo lo llamé obra en ejecución. ¿Por qué? Porque si el fideicomiso tiene por objeto hacer una construcción, el terreno es algo que yo le estoy incorporando a la obra. ¿Sí? Tengo la información por aquí, la voy a develar porque no es ningún secreto, que es lo que dice el enunciado, que dice que ingresa al fideicomiso un terreno valuado a su valor corriente, que es de 130.000 pesos. ¿Sí? Con lo cual, todo lo que hablamos recién nos invita a decir que vamos a reconocer en la apertura de este fideicomiso un patrimonio neto del fiduciario. Un patrimonio neto fiduciario, perdón, no del fiduciario, me equivoqué yo, sino un patrimonio neto fiduciario, que así es como se llama. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por su valor corriente, que lo tenemos aquí, dato del ejercicio, y con eso ya arranca nuestro fideicomiso. ¿Sí? Yo voy a ir siguiendo el mío para no perderme. Ahora, ¿qué más dice el ejercicio? El ejercicio está, la información ya la leímos, está toda, yo se las acomodé un poco acá, pero está un poco desorganizada. ¿Sí? No tiene un orden cronológico. Sin embargo, tenemos que nos dice todo esto. Con lo cual vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo el ejercicio. Nos está diciendo qué es lo que va a hacer el fideicomiso y cómo lo va a cobrar. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero el análisis del 30%, que nos dice que va a cobrar primero, y el segundo análisis que vamos a hacer es del 70%. ¿Sí? Haciendo el análisis del 30% nos dice que el fideicomiso lo va a cobrar el 30% sobre el total, es decir, 5 pisos por 2 unidades por piso, ¿sí? Que valen cada una 120.000 pesos. Con lo cual, yo les puse la formulita acá, tenemos 5 pisos por 2 departamentos por piso, por 120.000 pesos cada uno de esos departamentos. ¿Sí? Eso nos da 1.200.000 pesos. Si le calculamos el 30%, llegamos a 360.000 pesos, que es el anticipo que va a cobrar. Entonces, el fideicomiso, ¿qué es lo que va a cobrar? En el momento de la firma del contrato, tal como lo dice el enunciado. Va a ingresar el banco y va a asumir un pasivo con sus clientes, que son los compradores de esos departamentos que tiene, por 360.000 pesos. ¿Está bien? Si alguno se me llega a perder hasta acá, me avisa. ¿Y qué nos queda? Nos queda el restante 70%. ¿Y qué nos dice sobre el restante 70%? Nos dice lo siguiente también, que yo tengo anotado por aquí. Nos dice que el saldo del 70% lo va a cobrar en 15 cuotas iguales, de las cuales restan 9 para el cierre del 31 del 12. ¿Por qué? Porque la primera vence el 5 de abril, con lo cual, vamos a contar, yo esto, les juro, lo conté en el aula adelante de, no sé, de 100 personas y lo conté mal. ¿Sí? Conté 8 en vez de 9 y el ejercicio me quedó mal. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9. ¿Sí? Por eso les aclaro acá que restan 9 cuotas para el cierre del 31 del 12. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Exactamente el mismo número. Hice 5 departamentos, 5 pisos por 2 departamentos por 120.000 pesos cada uno, quiere decir que voy a cobrar en su totalidad 1.200.000. Por el 70%, ¿sí? Llego al saldo financiado, lo divido 15, me da el valor de la cuota. ¿Sí? Con lo cual pongo el valor de la cuota en este casillero gris, ¿sí? Y automáticamente me hace todos los asientos, perdón, que se los voy a mostrar, todos los asientos, cobro en el Banco Vice contra anticipo de clientes. El cliente en su contabilidad va a contabilizar un crédito, ¿sí? Esto igual que como lo vimos en construcción. La solución propuesta
lo que hace es un asiento global, ¿sí? Un asiento global donde multiplica estos 56.000 pesos mensuales por 9. ¿Sí? Porque ayer me preguntaban esto, ¿de dónde salen los 56.000? Salen de acá, y la solución propuesta lo que hace es hacer un asiento, ¿sí? Por todos estos que en realidad serían mensuales. ¿Está bien hasta ahí? Profe, ese 70%, ¿de dónde sale? Porque no lo estaría viendo. Bien. ¿Vos estabas cuando vimos el enunciado? Sí. Sí, sí. Bien. No está el dato en el enunciado, pero surge de la lectura, ¿sí? Ojo con esto, sobre todo en los exámenes, ¿sí? Dice, forma de pago de las unidades. 30% al suscribir el contrato. Y el saldo en 15 cuotas iguales. El saldo te está diciendo el 70%. Perfecto. ¿Sí? Ok. Tené presente eso porque puede pasar. Sí, sí. ¿Sí? Puede Está bien, estar en la redacción. está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, de ahí surge el 70%. Imagínate, yo ya lo dije volando esto, más de uno debe haber quedado, che, ¿de dónde salió el 70%? Y habrán pensado que yo lo inventé y me habrán puteado. Perdón. Bien. Les aseguro que con el viernes que tuve, que fue un viernes atípico totalmente, muy complicado, estar acá es todo un logro. Y nada, espero que la garganta me dé para seguir. Bien, entonces, les decía que en la solución propuesta está hecho un asiento global, es exactamente lo mismo, a los fines del cierre del estado contable les va a dar lo mismo. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda llegar al 31 de diciembre y hacer un asiento que también podría ser mensual, pero yo se los hice global porque si no tenía que hacer la apertura de todo esto y no me quedaba práctico, entonces les hice los honorarios del fiduciario, ¿sí? Que es sencillo esto, y dice, la retribución del fiduciario es de 750 por mes y transcurrieron 11 meses desde el inicio del contrato, ¿sí? El contrato inició en febrero, ¿sí? No se confundan con cuando vence la cuota de la venta de los departamentos. ¿Sí? El contrato entró en febrero, el fiduciario empezó a administrarlo en febrero, por lo tanto desde febrero hasta diciembre le corresponden 11 meses de honorarios, que son 750 por 11, 8.250. Asiento mensual, pero yo se los hice en un globito. ¿Sí? Porque, así como decíamos ayer, la contabilidad del fiduciario es muy difícil que alguien lo pida, es la contabilidad de una empresa que se dedica a hacer esto. En los fideicomisos de protección patrimonial, en los fideicomisos privados, en los fideicomisos que tienen incluso un fideicomiso como este, ¿sí? Para la construcción de un edificio o un fideicomiso para la venta de un loteo de terrenos, es usual que el fiduciario sea una persona física, no una persona humana, ¿sí? Como dice el Código Civil y Comercial de la Nación, sea una persona humana. ¿Sí? La persona humana no lleva contabilidad, con lo cual entraría en su cuenta bancaria 750 pesos por mes, y al cajero lo saca y a otra cosa. ¿Sí? En este caso es una persona jurídica, con lo cual debería llevar contabilidad, por lo menos del cobro de las cuotas. ¿Sí? Ustedes tengan presente que ni en lo internacional ni en lo local hay una normativa concreta que trate la contabilidad de fideicomisos. ¿Sí? Hay mucha normativa, esta es la figura, si quieren, más vieja que existe, ¿sí? Porque la fiducia era sinónimo de confianza. Les dije, ese artículo que yo escribí, tengo toda la historia del fideicomiso más toda la normativa. Me mandan un mail y se los comparto. Porque nada, es algo que hice yo para un trabajo, una cosa personal, y quedó, y no es bibliografía de la materia, pero está bastante completo, por lo menos para entender lo que es un fideicomiso, cómo funciona desde el punto de vista de protección patrimonial. Entonces, bueno,
no hay una normativa que lo centralice. ¿Sí? Por lo tanto, no está bien definido como debe ser. ¿Sí? Uno lo va por los usos y costumbres, por la doctrina, ¿sí? Por cómo en general lo trataba Fowler, u otros autores en sus casos, y bueno, han aunado un criterio. Bien, ahora vamos a hacer un poco de actividad de construcción. Si nadie se me perdió hasta acá, vamos a hacer un poco de actividad de construcción. Dos asientos relacionados con actividad de construcción que todos ustedes saben. ¿Sí? Primero, vamos a contabilizar lo que dice la última línea del enunciado, que abona mediante cheque del Banco Bicel 500.000 pesos en concepto de materiales, insumos y mano de obra. ¿Sí? Y yo lo tengo escrito por aquí. Tengo hecho el asiento, es un asiento que ustedes también saben. Fíjense que obra en ejecución, y les aclaré entre paréntesis, costos pagados, ¿sí? Y lo paga con el banco, ¿para qué nos vamos a complicar a pagarlo con otra cosa? En realidad, el caso dice que lo abona con cheques del banco, con lo cual podría ser una cuenta diferente. Pero no, vamos a dejarlo como que lo abona con el banco y no nos complicamos con esa historia. ¿Sí? Total, eso no tiene ningún sentido. Y abona 500.000 pesos. Entonces, con esta contabilidad que yo les hice llamándolo obra en ejecución, ¿sí? Es un terreno en fideicomiso, un inmueble en fideicomiso que yo le agregué obra en ejecución para mayorizarlo y que sean fáciles nuestros cálculos. ¿Sí? Y además porque se lo agrego a la obra, realidad económica. Y además le agrego a la obra 500.000 pesos que pagué con el Banco Vice, que está aquí. ¿Bien? Entonces, nosotros ahora tenemos que hacer, como venimos haciendo en la actividad de construcción, ¿sí? El cálculo de cuánto tiene que quedar valuada mi obra en ejecución, cuál es el resultado por la ejecución de la obra, y si tengo en el medio costos pagados por adelantado o costos a incurrir según corresponde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la obra en ejecución y en todo caso le haremos el ajuste por avance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, lo tengo aquí en un primer análisis, ¿sí? Donde digo obra en ejecución, buscamos los datos del contrato, yo ya les dije más allá arriba que el total del valor de la obra es de 1.200.000 pesos, 5 edificios, 5 pisos por 2 departamentos por 120.000 pesos cada uno, ¿sí? 10 por 120.000 son 1.200.000. El avance de obra es dato del ejercicio. Alguien ayer también me preguntaba dónde salía el 75. Es dato del ejercicio, está en el último párrafo del enunciado previo a las consignas. Sí, con eso llegamos a lo que debería tener evaluada la obra en ejecución. La debería tener evaluada en 900.000 pesos. Pero yo, contablemente, ¿cuánto la tengo evaluada? La tengo evaluada en 130. ¿Que de dónde surge estos 130? No es otra cosa que decir obra en ejecución, 630. Obra en ejecución, 130, más obra en ejecución, 500, me dan los 630 en las que yo la tengo evaluada en mi contabilidad. Con lo cual, para llegar al valor que la tendría que tener evaluada conforme al avance de obra, tengo que hacer un ajuste de 270.000 pesos. ¿Sí? Bien, ajuste positivo. ¿Qué sigue ahora? Sigue decir, bueno, voy a reconocer costos a incurrir o costos pagados por adelantado. Bien, eso surge de este análisis. Decimos, ¿cuál es el costo de la obra? Mismo análisis, 2 departamentos por 5 pisos, son 10, por el costo, que es dato del ejercicio, ¿sí? Está aquí, el costo, 90.000 pesos, que incluye el terreno, el costo del edificio incluye el terreno, nos da 900.000 pesos de costo. El grado de avance es el mismo, con lo cual llegamos al costo que deberíamos haber reconocido contablemente conforme al grado de avance. Pero yo, contablemente, ¿cuánto reconocí? Y reconocí el terreno y reconocí los 500.000
que le agrega la obra en curso. Por lo tanto, reconocí 630. Reconocí costos en defecto, con lo cual podríamos decir que tengo un pasivo para con la obra y lo reflejo en la típica cuenta que ya vimos, estamos repasando, de costos a incurrir por 45. Ese es el análisis que estamos haciendo. Piénsenlo así porque si ustedes dicen, yo hago este menos este, si me queda positivo es a incurrir, si me queda negativo es pagado por adelantado, puede fallar eso. Piénsenlo de esta forma. Que yo lo digo de esta forma, uno se puede hacer modelos, pero de esta forma no falla. Bien, y finalmente nos queda reconocer, yo no me di cuenta que en la grabación va a quedar esto, lo voy a traer más para acá, más al medio, ¿por qué? Finalmente nos queda reconocer el resultado por la ejecución de obra. Y el resultado por la ejecución de obra se reconoce de esta forma. Es el valor de la obra total, 1.200.000, que ya sabemos de dónde sale, el costo total de la obra, 900.000, que ya sabemos de dónde sale, y llegamos al resultado global de la obra, 300.000 pesos. Desde que yo inicio la obra hasta que la termino, voy a ganar 300.000 pesos si no hay aumentos de contrato, si no hay costos extras, si no hay siniestros, si no hay cuestiones que no puedo controlar. Si todo sucede bien, voy a ganar eso. Por el grado de avance, que es el mismo para todo, llegamos a un resultado por ejecución de obra de 225. Que este es el valor que vamos a linkear aquí. Este es el valor que vamos a linkear aquí. ¿Sí? Y vamos a terminar reconociendo el resultado por ejecución de obra de 225.000 pesos. Si verificamos que esto no cierre, quiere decir que hicimos bien. Y finalmente, yo ya lo tenía linkeado, me trae aquí un asiento que si ustedes ven, no es otra cosa que números repetidos. Entonces, hasta aquí, si no hay ninguna pregunta, voy a avanzar con la liquidación del fideicomiso. Voy a borrar esto para no tener problema. ¿Sí? Si no hay preguntas, avanzo con la liquidación del fideicomiso, que ahora sí, nos vamos de construcción y volvemos a contabilidad de fideicomiso. ¿Sí? ¿Y por qué es esto así? Esto es así porque ustedes habrán visto en teoría, con Mario, con Diego, que el fideicomiso no tiene un estado de resultados. El fideicomiso tiene una liquidación, que es igual al estado de resultados, pero no hay estado de resultados. Es liquidación, ¿por qué? Porque el fideicomiso no termina teniendo resultados. ¿Sí? El fideicomiso lo que termina teniendo es o una reserva que va al patrimonio para mantenimiento de los bienes, imagínense, en el caso de un fideicomiso de administración que administra departamentos que se alquilan y esos departamentos hay que pintarlos, hay que pagar la luz, hay que arreglar las rajaduras, hay que arreglar la vereda, hay que pagarle al conserje, no sé, lo que se les ocurra. Tiene una reserva para esos gastos. El resto va a ir a la cuenta particular del beneficiario. ¿Sí? En este caso, del fiduciario. Por lo tanto, el fideicomiso siempre va a tener o una reserva al patrimonio o un pasivo, pero nunca va a tener un resultado positivo en el patrimonio que le genere resultados acumulados. No va a acumular resultados, o acumula reserva dentro del patrimonio o acumula pasivo dentro del pasivo. Bien, yo entiendo que todos esos lo vieron. Con lo cual, para la liquidación del fideicomiso tenemos que dar de baja las cuentas de resultados. ¿Cómo lo damos de baja? Decimos, ¿tenía un resultado por ejecución de obra? Listo. Lo doy de baja contablemente. ¿Sí? Y contra este resultado, ¿qué costo puedo tener en esta contabilidad? El costo que tengo en esta contabilidad no es otro que los honorarios del fiduciario. Los doy de baja los honorarios del fiduciario, ¿sí? Se los cargo contra el resultado de la ejecución de obra. La diferencia que me queda, al final, ¿sí? Entonces imagínense esto con movimientos diarios o mensuales, un montón de movimientos. La diferencia que me queda al final no es otra cosa que, como dijimos hoy, un pasivo, ¿sí? Que surge de hacer este razonamiento. Si yo tuve un resultado por ejecución de obra de 225.000,
y le pagué en el medio, tuve un resultado negativo de 8.250, voy a tener un saldo pasivo con el beneficiario por 216.750. ¿Esto por qué es así? Porque no aclara nada en el contrato de que el fiduciario va a reservar una reserva para, no sé, para lo que se le ocurra, ¿sí? Para algo que diga el contrato. No lo dice. Entonces, tenemos un pasivo, que registrar un pasivo contra en el fideicomiso, ¿sí? Y a favor del beneficiario. Y para variar, deshice la nota de liquidación del fideicomiso, ¿sí? Y acá les hago la aclaración de que el fideicomiso no tiene ventas, no tiene costo. A ver, el fideicomiso no va a reconocer el resultado por la venta de los departamentos. Fíjense que viene reconociendo pasivos. Ingresos contra pasivos. Activos contra pasivos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso no se dedica a la venta de departamentos, sino que es un fideicomiso de construcción donde su actividad es la construcción. Por lo tanto, debe reconocer estos resultados por avance, ¿sí? Y aquí es donde interviene la contabilidad de construcción en sus características respecto a lo que sería un estado de resultados, que acá es una liquidación del fideicomiso, que dice, resultado por la ejecución de obra conforme al grado de avance, 225.000 pesos. Utilidad bruta, eso. Honorarios, 8.250, valga la redundancia, ya lo dije anteriormente, y nos queda una utilidad neta a distribuir de 216.750. ¿Sí? Por otro lado, les vinculé esto al estado de situación patrimonial del fideicomiso, que sí tiene estado de situación patrimonial. ¿Sí? Perdón. Estado de situación patrimonial del fideicomiso, lo voy a traer más acá. ¿Qué tenemos? La mayorización de la cuenta del banco, la mayorización de la cuenta de obra en ejecución, fíjense que nos queda bien valuada, ¿sí? Conforme a lo que habíamos determinado en nuestro calculito. ¿Sí? Llegamos a un valor del activo de 1.255.750. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos dentro del pasivo los costos a incurrir, ¿sí? Porque son un pasivo, ya dijimos que eran un pasivo, surgen de aquí, de este análisis. Tenemos los anticipos de cliente, que forman parte de la mayorización de la cuenta de anticipos de clientes, todo lo que nos dieron los clientes, en pos de que cuando terminemos el edificio le entreguemos el departamento con la escritura, ¿sí? En ese momento daremos de baja los anticipos contra la entrega del departamento. Sí, es decir, baja un pasivo, baja un activo. Y tenemos, por otro lado, el reconocimiento del pasivo o del derecho del beneficiario, que es un pasivo para nosotros como fideicomiso de 216.750, que va a ser lo que le tenemos que pagar al beneficiario fiduciante, en este caso, al término del contrato o cuando corresponda según contrato. Y nos queda por aquí abajo el patrimonio neto fiduciario, que cuando termine el contrato, porque este contrato, como les decía ayer, tiene todavía una duración de por lo menos 9 meses más, porque dice que la estimación de la obra eran 18 meses, tendría que ponerme a sacar la cuenta, pero bueno, tiene entre 6 y 9 meses más de continuidad, o sea, tiene un ejercicio más casi. Cuando termine el contrato, este patrimonio neto fiduciario se extinguirá, se dará de baja, ¿sí? Y se cerrará toda la contabilidad y se le entregará al beneficiario todo el beneficio que corresponda y se acabó. ¿Sí? Bien. Hasta aquí termina la contabilidad del fideicomiso. Me voy a volver a la contabilidad del fiduciante para hacer el asiento al 31 del 12 que debiera registrar el fiduciante. El fiduciante, voy a poner acá, no se me ocurrió ayer, fiduciante beneficiario.
¿Sí? Fiduciante beneficiario. Si yo en el fideicomiso reconocí un pasivo por 216.750, yo fideicomiso, yo fiduciante voy a tener que reconocer un activo, obra en fideicomiso a cobrar, lo llamé, por un importe similar. ¿Sí? Si el fideicomiso tiene un pasivo, yo, fiduciante, beneficiario, tengo un derecho. Los voy a vincular para que sepan de dónde sale. ¿Sí? ¿Y contra qué contabilizo ese derecho? Contra el resultado positivo que me generó haber hecho este fideicomiso para la construcción. Yo tenía un terreno, hice el fideicomiso, tomá, cobrame lo que quieras, lo que tenga que ser, construí los departamentos, véndelos y dame los beneficios. En el medio vos tenés una ganancia, yo tengo la mía. ¿Dónde tengo la mía? Aquí, proporcionada al grado de avance. Y con esto cerraría la contabilidad del fiducio. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta Sí. con la parte del fideicomiso. Sí. En el último asiento que usted hizo. Ahí voy. Sí, A ver. En el último asiento que yo hice. sí. Ahí todo, donde está el beneficio a pagar. Usted dice que puede haber un pasivo y la otra opción que dijo, no sé. Te voy a remitir al caso de la guía, Sí. al caso de la fe. ¿Vos sos de Campana? No, de Luján. De Luján. Bueno, en el caso de la fe, dame un segundito. Que no sé si es la fe o es el que sigue, pero déjame La ver. fe que hicimos la clase pasada, igual. Sí, pero hay una parte que dice, espera. Bien, en el ejercicio de la fe, ¿sí? El último párrafo, hay un párrafo grande, ¿sí? La última parte de ese párrafo dice, entiéndanlo como si fuera una cláusula del contrato. Cada 3 meses, el fiduciario, que es el que administra el fideicomiso, deberá entregar a los beneficiarios en partes iguales, ¿sí? En partes iguales del beneficio, el 80%, supónganse que fuera este caso, ¿sí? El 80%, esto por 0.8, el 80%, que es 173.000 pesos, de 216, se los va a entregar a los beneficiarios, ¿sí? O sea, se los voy a leer de vuelta porque me perdí. Cada 3 meses, el fiduciario deberá entregar a los beneficiarios en partes iguales el 80% remanente de lo percibido precedentemente, o sea, del resultado. ¿Sí? En razón de permitir un saldo permanente, o sea, que queda un 20%, ¿sí? Que queda un 20%, 43.350, a fin de hacer frente a posibles gastos que demandan el mantenimiento del bien fideicomitido. Este 20% que yo no le voy a distribuir a los beneficiarios, lo voy a registrar en una cuenta de patrimonio neto, porque no va a ser un pasivo, sino que va a ser algo que yo voy a ir guardando, que no va a ser un resultado no asignado, sino que va a ser una reserva del patrimonio neto, ¿sí? Que me va a permitir una seguridad a mí como administrador del fideicomiso, de poder cumplir con gastos operativos del fideicomiso. ¿Está bien? Claro, entiendo.
¿Fui claro? Sí, sí. Pero ahí sería, no es un pasivo. Perdón, en este caso es un pasivo. En este En caso este es un caso. pasivo porque no tenemos reserva, ¿no? A ver, no te está diciendo, che, en el enunciado 14 o el contrato del ejercicio 14 no te dice, che, de lo que obtengas al final del ejercicio, de todas las ganancias que percibiste, no te guardes un saldo, ¿sí? Distribuirlo todo. Eso es lo que está diciendo este caso. Si te dijera, no, che, guardate 16.750 y distribuí 200, vos deberías hacer una apertura, aquí, que voy a hacer groseramente, ¿sí? Una apertura acá que diga a reserva del fideicomiso o reserva fideicomitida, me gusta más. Reserva fideicomitida, Ujú. ¿sí? ¿Por cuánto? Sí, No sé, invento, ¿eh? Por sí, 16.750, con lo cual yo voy a poder distribuirle a los tipos, al beneficiario, 200.000 pesos. ¿Está bien? está bien. O sea que es como un pasivo, es un patrimonio neto para poder afrontar gastos que puedan tener. Claro, ¿por qué no es un pasivo? Porque yo no se lo debo a nadie. En principio, Claro. porque el contrato me está diciendo que es una reserva. ¿Sí? Es un Ujú. resguardo. ¿Sí? ¿Y por qué es un resultado no acumulado? Porque dijimos que el fideicomiso no tiene resultados. Distribuye todo, forma parte del pasivo o forma parte del patrimonio neto. ¿Está bien? Ok. Y eso una vez finalizado el plazo, se le da todo al beneficiario. Ah, sí, por supuesto. Una vez que el contrato termina, Sí, todo lo que tiene que ver con saldos remanentes se le da al beneficiario. claro. O a quien el contrato determine a tal fin. ¿Sí? Que también va a ser otro beneficiario, porque suponete, el contrato puede decir, todos los alquileres que voy a cobrar por la administración de este edificio van a ir para el beneficiario, que soy yo. Pero cuando termine el contrato, todo el remanente que quede, todo lo que no se distribuyó, todo lo que quedó en reserva, van a ir al beneficiario que no sé, va a ser mi hermano, mi hermana. Sí. En realidad sería un pasivo no corriente, ¿no? Eh, no, a mí no me gusta como pasivo no corriente, porque el pasivo es una obligación de alguna forma que vos debés cumplir. Acá yo lo vería más como una reserva, de hecho, como una cuenta de patrimonio. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Y acá está la justificación. Si fuera un pasivo, suponete que yo reconozco un pasivo por 16.750. Me voy del caso. Esperen, porque ustedes me hacen trabajar a 200. Me voy del caso. Tengo un departamento que estoy administrando. En vez de considerar estos 16.750 como una reserva para el patrimonio, lo considero como un pasivo. ¿Sí? Por lo tanto, alguien del otro lado lo va a considerar o no como un activo. ¿Sí? Primero ahí. Después, tengo que pagar, no sé, la pintura de todo el edificio, 10.000 pesos. ¿Qué hago? ¿Bajo el valor de mi pasivo? O sea, tenía un pasivo mentiroso en realidad. ¿Me explico por dónde viene? En Sí, cambio, sí. si yo lo tengo en una reserva, incremento o disminuyo el valor de la reserva y no pasa nada, es una reserva. Cuando termine el contrato se va a convertir en un pasivo. Por un monto cierto. Yo lo pensaba así porque en un principio había pensado que no se podía tener patrimonio neto a no ser que cumpla justo con todos los requisitos. Eh, bueno, si no cumpliera con los requisitos, habría que ver el caso. ¿Sí? Habría que ver el caso en particular. Vos me estás preguntando ahora, me estás cambiando la variable, me estás diciendo qué pasa si no fuera, si tuviésemos que dejar una reserva, pero que a la vez fuera un pasivo. Bueno,
Yo creo que igualmente, no sé si tenemos un caso de ese tipo en la guía. No sé si tenemos un caso de ese tipo, la verdad que no me acuerdo. No, yo pregunto por curioso que soy nomás. Oh, pero está perfecto, está perfecto, está perfecto. Ah, está bueno que hagas esas preguntas, porque es lo que te permite fijar el concepto, ¿sí? Y encontrarle alguna vuelta diferente. Yo no sé, el ejercicio 15 seguro que no. Yo no sé el ejercicio 13 si habla de... se abonará al beneficiario el 100% de los resultados. No, el ejercicio 13 tampoco lo habla. En el caso de que yo tuviera que contabilizar un pasivo al inicio, que es por un tema de la propiedad, y ahora vuelvo porque nos fuimos un poquito, ¿sí? Con este razonamiento, pero quería dejarles otra idea. Yo igualmente reconocería una reserva en una cuenta de patrimonio, ¿sí? Porque de reconocer un pasivo, estaría reconociendo un pasivo que no sería cierto. A ver, si yo los 130.000 pesos en este caso, sí, espero todos me sigan, si yo los 130.000 pesos del valor del terreno, que reconocí como un patrimonio en el caso 14, los tuviera que reconocer como un pasivo, el pasivo sería el mismo. A ver, yo no voy a desmembrar el terreno y me va a cambiar. En cambio, si tengo que reservar un dinero, ¿sí? Y lo reconozco como un pasivo, pero sé que voy a usar algo de ese pasivo, por lo tanto, el valor de ese pasivo no va a ser el mismo, ¿sí? Yo estaría reflejando un pasivo mentiroso. Con lo cual, yo lo mantendría en una reserva, ¿sí? En el patrimonio. No hay nada que me lo impida. Creo que sería más, a los fines informativos sería mejor, en ese caso. En el caso de que estemos reconociendo, que ya vengamos con patrimonio, agregarle una reserva al patrimonio no tiene ningún problema. A lo que voy es, no mostremos un pasivo que en realidad no sabemos si va a ser o no. Porque el que está mirando la información del otro lado está diciendo, por ese pasivo yo tengo un crédito, no me lo toques. ¿Sí? Lo pensé así. Ahora, en algún momento veníamos hablando de que el beneficiario, que podía ser el mismo o no, se llevaba en la liquidación del contrato todos los beneficios que quedaran. En este caso, supónganse, se liquida este fideicomiso, el beneficiario se lleva todos los beneficios que resten. ¿Sí? Todo lo que quedó en el banco, etc. Sin embargo, una cosa es los beneficios que generó y otra cosa es la propiedad fiduciaria del terreno que hubo. En este caso, el terreno sabemos que se incorporó a la obra en curso y se va a transferir. Pero supónganse que fuese un fideicomiso que tiene el terreno, como el caso 13, un campo para hacer una cementera. Cuando se extingue la cementera, cuando se cosecha, cuando termina el contrato, el título de ese campo vuelve al fiduciante o va al fideicomisario. Es exactamente lo mismo, pero ahí hay otra figura donde se cede la propiedad. Entonces, probablemente el contrato diga que los beneficios remanentes de la liquidación del fideicomiso vayan a una persona y la propiedad vaya a otra. O digan que van a la misma persona. ¿Sí? ¿Me explico hasta ahí? Eso es lo que quería decir. Si ustedes tienen en cuenta las 4 figuras que hay, que en el ámbito internacional son 3 porque la figura del fideicomisario no está muy instalada y hay autores que hablan sobre eso, sino que el contrato internacional lo que hace es decir, el que recibe la titularidad de los bienes financieros del contrato es tal persona. ¿Sí? Bueno, acá se le llamó fideicomisario y creo que en algún país limítrofe también. Bueno, en algún país de América también. Entonces, ¿qué pasa? Esa figura que aparece, que está como fideicomisario, va a recibir la propiedad de los bienes. ¿Está bien? Si tienen en cuenta, si tienen claras esas 4 figuras, como venía diciendo, no van a tener problema porque saben de dónde vienen los bienes y para dónde van, conforme al enunciado, lo que les esté diciendo, el enunciado o el contrato en sí. ¿Sí?
Bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá sobre el fiduciante o sobre el fideicomiso? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver rápidamente la contabilidad del fiduciario. ¿Sí? El fiduciario, dice el contrato, que cobra 750 pesos por mes de honorario, con lo cual no hace más falta que linkear esto acá, ¿sí? Y lo hice mensual, acá la asiento, lo que no pude hacer allá lo hice acá. Lo hice mensual, ¿sí? Entra a banco y reconoce una ganancia por el honorario bárbaro, ¿sí? Sé que en la comisión de Luján, conforme a lo que me dijeron ayer, yo no sabía que lo habían resuelto así, reconocieron en la contabilidad del fiduciario el derecho por los bienes que tiene el fideicomiso, ¿sí? Y los pasivos por los pasivos que tiene el fideicomiso. ¿Qué intenta reflejar esto en la contabilidad de una empresa? Una empresa que se dedica a administrar un fideicomiso, bueno, por ahí tener identificado eso contablemente podría llegar a omitirse. Una empresa que se dedica a administrar fideicomisos y tiene 150 fideicomisos, ¿sí? Necesita tener en su contabilidad identificados los créditos y los pasivos con esos fideicomisos, que tiene esos fideicomisos. ¿Por qué? Esto tiene un sustento legal, ¿sí? Pero tiene que ver con la contabilidad ya de una sociedad, ¿sí? Una contabilidad societaria que por ahí excede un poco a lo que es la contabilidad del fideicomiso. ¿Qué pasa? El fiduciario, que es quien administra el fideicomiso, tiene determinadas restricciones, ¿sí? Se han flexibilizado en la norma argentina, no así en lo internacional, pero tiene algunas limitaciones, ¿sí? Lo ideal es que el fiduciario, el que administra, no pueda ser el beneficiario o el fideicomisario. Esto cambió, fue muy criticado, ¿sí? Creo que ahora el fiduciario puede revestir alguna de esas categorías. Pero eso fue muy criticado. ¿Por qué? Porque puede prestarse al fraude. Entonces, está bueno que el fiduciario tenga limitaciones a su actividad y tenga, de alguna forma, una regla para hacer su actividad. ¿Por qué? Porque el fiduciario es ilimitadamente responsable por sus actos de comercio, en este caso la administración de un fideicomiso. Con lo cual, ante un litigio relacionado con la liquidación o con la ejecución propiamente dicha operativa del fideicomiso, el fiduciario va a ser responsable. Si el fiduciario va a ser responsable y se dedica a la administración del fideicomiso, lo que corresponde que haga es que tenga identificado en su contabilidad el derecho o los pasivos que sus fideicomisos tienen de alguna forma, ¿sí? Que tenga reconocido en su contabilidad implica que va a dar cero, porque si el fideicomiso tiene activos, tiene pasivos y tiene patrimonio, y todo eso está reconocido en un asiento, o en dos, o en tres asientos de la contabilidad del fiduciario, y esos derechos o esas obligaciones que tiene el fiduciario en base a la administración del fideicomiso van cambiando de valor conforme tiene su ejecución el fideicomiso, en la contabilidad del fiduciario no van a generar ningún resultado, sino que van a ser movimientos netamente patrimoniales, porque va a reconocer activos, pasivos, o en todo caso, alguna cuenta de patrimonio relacionada con el fideicomiso, ¿sí? Pero el resultado del fiduciario se va a generar en su contabilidad de esta forma, por lo que él cobre por su actividad. Lo otro, más allá de un reconocimiento patrimonial y de movimientos permutativos, no debiera generar ningún resultado, ¿sí? Ningún movimiento modificativo en su contabilidad. Entonces, sé que en la comisión de Luján lo hicieron, en la solución propuesta no está, por eso yo no lo voy a dar, porque es algo puntual de la comisión de Luján, que les tomarán en la comisión de Luján, que entiendo, Estela no lo hace de esa forma, por lo tanto la comisión de Campana no lo van a ver así, sepan que está.
y que pienso que tampoco en un final no se pediría, porque normalmente, como les explicaba ayer, se busca que ustedes diferencien estas figuras, ¿sí? Cómo contabilizan estas figuras y que ustedes sepan que este asiento, que, yo hice lío acá, voy a borrar esto para que cuando se los pase, pues después más de uno me va a decir, che, no cierra esto, voy a borrar esto y voy a retrotraer esto para que nos quede bien aquí, perfecto. ¿Sí? Lo que se busca es que ustedes comprendan que esta liquidación se hace en la contabilidad, en el libro diario del fideicomiso y no en la del fiduciario, que lleva su contabilidad separada o propia, y no en la del fiduciante, que lleva su contabilidad separada o propia y que tiene asientos relacionados con eso. En el caso de que también fuera una empresa, ustedes imagínense, este fiduciante, que en este caso es una sociedad, pero imagínense, un fiduciante que es una persona física y no lleva contabilidad, va a reconocer en su declaración jurada de bienes personales la participación en un fideicomiso y ahí llegó todo, nada más. ¿Sí? En todo caso, si el fideicomiso le dio resultados, va a reconocer en su declaración jurada de ganancias esta ganancia, pero nada más, no lleva contabilidad. ¿Sí? Lo que se busca es que ustedes identifiquen que esto lo hace la contabilidad del fideicomiso, que este análisis lo hace la contabilidad del fideicomiso, ¿sí? Y que el fiduciario, por hacer toda esta gestión, lleva un resultado. Después, si el fiduciario reconoce derechos, ¿no? Es como en la contabilidad de cualquier empresa que reconoce derechos u obligaciones. No sé, una empresa tiene en la bolsa inversiones y reconoce un derecho para el cobro de todas esas inversiones que tiene invertidas allá. De alguna forma está reflejando en su contabilidad todos esos derechos que tiene. ¿Sí? Eso existe, eso está, y lo que interesa acá, creo yo, viene por este lado. ¿Sí? La complejidad de este ejercicio está acá, y tal vez no en eso. ¿Sí? Entiendo que la pregunta vinculada a qué contabiliza el fideicomisario viene por el mismo lugar, ¿sí? Por la misma razón. Así que bueno, sobre este caso en particular, no sé si tienen alguna duda, yo no tengo más nada que decirles. Sobre el caso 14, ¿sí? Estoy muy contento de que por haberlo podido terminar en básicamente 60, 70 minutos, cuando ayer me llevó 45, ¿sí? Bien. ¿Qué más les estaba diciendo? Perdón. Sí. Perdón, es la primera vez que curso la materia y como yo soy de la cursada de la comisión de campana. Seguramente mañana vamos a ver la práctica, pero siempre se tiene que contabilizar o visualizar las tres figuras, o sea, el fideicomiso como contrato y después las dos partes o todos los intervinientes para ver cómo queda la contabilidad en cuanto al contrato, ¿no? No, en Porque realidad vos hacés lo que te pide el ejercicio, ¿sí? Ok, pero siempre identificando cada una de las partes para poder ver qué movimiento, en cuanto a uno tenga obligaciones, otros derechos, y ahí poder ir cerrando lo solicitado. A eso me refería. Sí, exactamente. Siempre ten en cuenta las partes que tiene el contrato, ¿sí? Tenerlo presente para saber qué movimientos van a hacer. Perfecto, perfecto, porque en teoría vimos con Mario unas filminas donde un integrante podía hacer incluso hasta los tres o intercalados, y eso es donde a mí me llamó la atención a la hora de la práctica. Entonces es capaz ahí me cuesta identificarlos. En este caso estaban Repetime. definidos. ¿Viste unas filminas que cómo? Sí, vimos unas filminas con Mario, a ver, justo las tengo acá, donde decía que el fiduciante podía ser, así como en este caso, podía ser el beneficiario, pero había más combinaciones. Y es ahí donde, bueno, en este caso en el contrato está especificado, pero no sé si en todos los ejercicios va a ser así. Sí, sí, porque eso es Capaz que esté fundamental. implícito. Eso me parecía, como digo, ¿estará, no estará? Eso es Acá fundamental. yo había tomado, perdón, apuntes donde decía los roles pueden coincidir, es decir, el fiduciante también puede ser beneficiario y también puede ser fideicomisario, que sería este caso, ¿no? Pero, bueno, podía existir la combinación y combinarlos como quieras, o sea, eso, bueno, lo tomé yo como para ir viendo luego desde mis apuntes Sí, como cuáles quieras podían no, ser las combinaciones.
Pero no puede ser fiduciario, eso me lo marqué. Sí. No puede ser fiduciario. Entonces, bueno, capaz puede ser fiduciante y beneficiario, pero no fideicomisario, y etcétera, puse. Entonces, ahí es donde me queda la duda si existen más posibilidades y si capaz estén reflejados en los contratos. En este caso, capaz sí, pero capaz que después no y esté implícito. Eso me genera dudas y prefiero preguntarlo con vos, que como que comprendo mucho mejor la práctica. No se trata de eso. Puede haber todas las combinaciones, ya te digo, hubo una modificación, el Código Civil anterior no permitía que el fiduciario sea beneficiario o fideicomisario, por una cuestión de ¿cómo se llama? De que no existan fraudes o que no se preste para el fraude. El nuevo Código Civil y Comercial lo permite, pero sí no permite que el fiduciante sea beneficiario, o sea, hago un fideicomiso, hago todo yo. Sí, lo administro, porque Claro. el fideicomiso, si vos te vas a la etimología de la palabra, lo que te dice es que la fiducia se refiere a una relación de confianza con alguien. En la antigüedad, ¿qué se decía? Che, te doy estos animales en préstamo, trabajalos, viví de lo que producen, o lo que producen, dáselos a alguien, y después me devolvés los animales, ¿sí? Viene del tiempo de cuando yo era propietario de algo, o era propietario de la tierra, y alguien lo trabajaba, ¿sí? Alguien de confianza me lo administraba, lo trabajaba, ¿sí? La fiducia viene desde bien ese... antiguo, como de palabra, entre comillas, Sí, intermediando un contrato, pero... exactamente. Ah, perfecto, gracias, profe. Así que bueno, todas esas combinaciones son posibles. Lo que sí te digo es que los contratos lo especifican bien. Por lo menos tienen que especificar 3 figuras: fiduciante, fiduciario y beneficiario. Esos tienen que estar. No puede haber un contrato de fideicomiso sin eso. Puede o no estar la figura del fideicomisario porque es una figura nueva, si querés llamarle, no tiene los años que tiene el fideicomiso. Es una figura nueva. Puede no estar en el contrato. Si no está en el contrato, se presume, como este caso, que es el fiduciante, pero bueno, en este caso nos encontramos que tiene una variante, que por ahí quien hizo el caso no se lo cuenta. Perfecto, sí. ¿Sí? Y el enunciado debiera decirte quién es el beneficiario, quién es el fideicomisario, para que vos también puedas determinar, che, estudié que cuando reviste la calidad de beneficiario, de fideicomisario, y además la actividad tiene un riesgo, voy a reconocer un patrimonio neto en la contabilidad del fideicomiso. Si no es así, voy a reconocer un pasivo. ¿Sí? Entonces, si vos lo estudiaste y el caso apunta a evaluar eso, bueno, lo vas a hacer de esa forma. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, ¿qué otra pregunta hay relacionada con esto? Si no hay más preguntas relacionadas con esto, para que no se pierda nada, voy a dejarles de compartir. ¿Sí? Después yo se los mando, como siempre, no hay ningún problema. A ver, con esto ya finalizamos. Terminó.